Y el día de hoy vamos a leer dos pasajes de las Escrituras que nos hablan de lo que será nuestro tema el día de hoy, ¿verdad? Que es el engrandecer a Dios. Vamos a leer en Lucas, primero en Lucas capítulo 1, los versículos 46 al 56. Lucas capítulo 1, versículos 46 al 56. Que dice así este pasaje, dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y termina diciendo: y se quedó María con ella como 3 meses, después volvió a su casa. Y también el Salmo 34, del 1 al 3, que dice este Salmo, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre. Bueno, la Biblia está llena de referencias acerca de la grandeza de Dios. De hecho, en el pasaje de Lucas, ¿verdad? 1, dice en el principio, ¿verdad? Desde que lo leímos, dice que María declara: engrandece mi alma al Señor. Y en el Salmo 34, en el versículo 3, David nos hace una invitación, ¿verdad? Y dice: engrandeced a Jehová conmigo. Bueno, engrandecer, pues es aumentar, es hacer algo grande, ¿verdad? Por ejemplo, engrandecer, creo que nos hace pensar en una lupa de lectura, ¿verdad? Cuando ves alguna cosa a través de un lente de aumento, pues las cosas se ven más grandes de lo que están. Para eso usamos las lupas, ¿verdad? Tal vez no es la mejor analogía, porque Dios no es pequeño. Y no lo podemos hacer más grande de lo que Él es. No creo que podamos ser capaces de exagerar en cuanto a la grandeza de Dios. Porque la verdad es que es imposible dimensionar su grandeza, su poder, su sabiduría, la misma creación, ¿verdad?, que vemos con sus ojos, con nuestros ojos, perdón. Por ejemplo, la distancia entre la Tierra y el Sol son 149 millones de kilómetros. Y si lo medimos entre la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo, haciendo las cuentas, nos damos cuenta que la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a nuestro planeta. Pero la estrella más cercana que existe y que vemos en el cielo está a 9,000 millones de kilómetros.
Y la luz que llegan de esas estrellas, de la más cercana, dura 4.2 millones de años, 4.2 años luz. O sea que la luz que vemos en las estrellas fue algo que se despidió, ¿verdad?, hace más de 4 años. Tal vez la estrella ya no esté ahí, ¿verdad? Pero vemos lo que sucedió hace 4 años cuando vemos el cielo. Es vasto el universo. Es muy grande, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos exagerar pensando en la creación de Dios? Pensando en lo que Él hizo. O sea, la verdad es que es imposible, ¿verdad?, hacerlo. ¿Qué podríamos responder a lo que Dios dice en Isaías 40, versículo 25 y 26? Que dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. O sea, levantamos en alto los ojos, ¿qué está allá? Pues las estrellas, ¿verdad? El sol, la luna y las estrellas. Dice, Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea, Dios es grande. Él mismo se identifica, ¿verdad?, como por la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces, Dios de por sí ya es grande. Más grande que toda su creación, ¿verdad? No podemos hacer a Dios más grande de lo que es, porque siempre nos vamos a quedar realmente cortos, ¿verdad?, cuando tratamos de engrandecer a Dios. Tal vez algo que se aplica mejor es que podemos ser como esos lentes que se le añaden a las cámaras, los cuales sirven para enfocar las cosas, ¿verdad?, para enfocar algo en lo particular. Y entonces con ese lente que le ponemos a la cámara, hay ciertas cosas que queremos enfocar y que se ven con mucha claridad. Pero todo lo demás, si se dan cuenta, todo lo demás que está a su alrededor se ve borroso. O sea, los lentes nos ayudan a enfocar una sola cosa a la vez. Entonces, nosotros somos personas que tendemos a enfocar mucho las cosas, ¿verdad? Nos enfocamos a veces en los problemas, pero también nos podemos enfocar, en vez de en los problemas, enfocarnos en Dios. Podemos enfocar en hacer ver cuán grande es Dios, cuán poderoso, ¿verdad?, cuán soberano, cuán omnisciente. Y esto es lo que está haciendo David, ¿verdad?, cuando está escribiendo el Salmo 34. En vez de mencionar sus problemas, a las cosas que lo agobiaban, entonces él engrandecía el nombre de Dios. Ahí estaba su enfoque. No en los problemas, ¿verdad?, por los que estaba él pasando. Y la verdad es que todo cristiano debe actuar como si fuera un lente de cámara con el cual los incrédulos, las personas que no conocen a Dios, lo puedan ver. Un lente en el cual los incrédulos, ¿verdad?, vean con claridad lo que no pueden ver por sí mismos. Y esto es la grandeza de Dios. ¿Por qué, verdad? Porque la mente humana crea conceptos y muchos de esos conceptos son conceptos equivocados. Por ejemplo, ¿verdad?, es muy común escuchar la frase,
Diosito, ¿verdad? Que es pues un concepto bastante equivocado de Dios, ¿verdad? El referirse a Dios de esa manera. También, hablando de conceptos equivocados, se me quedó mucho en mente cuando yo era niño, iba caminando por la calle, ahí cerca de donde crecí, aquí en el centro, ¿verdad?, de la ciudad. Y me sorprendió que un amigo mío con el que iba, y que era muy grosero, me sorprendió ver que cuando pasamos por un templo, él se persignó. Y me di cuenta que cuando estábamos a distancia del templo y que se podía ver, no decía groserías. Cuando estaba cerca del templo, ¿verdad? Pero ya de lejos, ya cuando no lo veía, ya no le importaba. Como si Dios estuviera encerrado en aquel lugar, ¿verdad? Y no lo pudiera escuchar. Y entonces son conceptos equivocados que tiene el hombre, ¿verdad? Bien dice Dios, y que deberíamos de esto poner en nuestro corazón, ¿verdad? Dice en Mateo capítulo 12, versículo 36, dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hasta las palabras ociosas le vamos a dar cuenta a Dios. Las escuchamos por todos lados. No podemos evitarlas ni cuando vemos televisión, ¿verdad? Ya ahora hasta las mujeres maldicen igual que los hombres. Pero darán cuenta a Dios de cada palabra ociosa, como nos enseña el Señor Jesucristo. Así es que como humanos siempre hay algo en que enfocarnos. Puede ser una inquietud, puede ser una preocupación, suele ser un problema, una persona, un trabajo o un sinfín de cosas, ¿verdad? Pero cuando engrandecemos a Dios, lo que estamos haciendo es enfocándonos en Él. Entonces, ¿cómo engrandecer a Dios en nuestra propia vida? En primer lugar, rindiéndonos a Él. ¿Cómo engrandecer a Dios en nuestra propia vida? Rindiéndonos a Él. Y tenemos que hacerlo para engrandecer a Dios en nuestra propia vida y para rendirnos a Él, tenemos que hacerlo de manera incondicional y permaneciendo bajo sujeción, ¿verdad?, con humildad. Y un poco antes de que María dijera estas palabras de engrandecer a Dios en su alma, en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, nos narra cómo se le apareció un ángel de Dios, que dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob
para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y el ángel se fue de su presencia. Se le fue revelado a María que concebiría en su vientre no de simiente de hombre, ¿verdad?, sino del Espíritu Santo. Dios la quiso usar, pero primero ella debía de consentir, ¿verdad? Ella primero debía estar de acuerdo. Por eso la respuesta de María, ¿verdad? Dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Estaba dando su consentimiento, ¿verdad?, de que lo que le había dicho el ángel, entonces se obrara en su vida. Para engrandecer a Dios, ¿verdad?, debemos permitirle hacerlo. Él es el que debe de hacer estas cosas, ¿verdad? Y para poder hacer la voluntad de Dios, pues ella debía renunciar a su propia voluntad. Y también nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos estar dispuestos a decir, como ella dijo, ¿verdad? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No debemos andarnos con rodeos. Dios debe tener el control completo sobre nuestras vidas. Poder decirle, ¿verdad? Vivo mi vida para ti y no para agradarme a mí mismo, ¿verdad? Para ti y solo para ti. Hacer tu voluntad y no la mía. Glorificarte a ti y no a mí mismo, ¿verdad? Rendirnos a Él significa ponerlo a Él en control de nuestras vidas. Quiere decir que lo que Él quiere que se haga, pues que eso se hará. Por eso María dijo, ¿verdad? Engrandece mi alma al Señor. Pregúntate a ti mismo, ¿verdad? Si tu alma lo engrandece. Si lo haces como con María, ¿verdad? Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Y la primera prueba llegó, pues ahora sí que no muy rápido, ¿verdad? Porque el pasaje que leímos al principio, después de que le dice estas palabras el ángel, María fue a visitar a Elisabet, su prima. Y estando con ella, dice que se quedó como 3 meses. Elisabet tenía 6 meses de que estaba embarazada, ¿verdad? A la que le llamaban, dice el ángel, estéril. Y entonces dice que permaneció por 3 meses. Quiere decir que permaneció hasta que nació su hijo, que fue Juan el Bautista. Pero la primera prueba que llegó, que vino, ¿verdad?, fue cuando José se enteró, probablemente de regreso, ¿verdad?, de visitar a Elisabet, y a los 3 meses, pues ya se nota un embarazo, ¿verdad? Y entonces nos dice la Escritura que José, cuando se enteró,
la quiso dejar como secretamente, ¿verdad? ¿Cómo podría ella haberse defendido de esto, verdad? ¿Qué le pudo haber dicho ella que lo entrara a él, o que lo hiciera a él entrar en razón? O sea, la verdad es que hay cosas que es mejor quedarse callado, ¿verdad? Y dejarle la situación a Dios. Y era lo que ella tenía que haber hecho. Porque dice que un ángel se le apareció a José y le explicó lo sucedido. Y además le dijo, ¿verdad? Le aclaró que tiene que llamarse Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y vemos que él la recibe, ¿verdad? Y entonces dice que no la conoció hasta que nació el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en segundo, tal vez otra prueba, ¿verdad?, que vino a su vida. Tal vez ella no era consciente de estas cosas. Es probable que ella no fuera consciente de esto, ¿verdad? Pero según leemos en la profecía, el Salvador nacería en Belén de Judá. Y José y María vivían en la ciudad de Nazaret. Pero como en todo, ¿verdad? Cuando Dios nos quiere usar, entonces Él se encarga de las cosas. Y en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7, vemos cómo Dios se encargó, ¿verdad? Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, dice la Escritura, ¿verdad?, que a Dios tiene poder aún sobre los reyes, ¿verdad? A donde Él quiere, inclina, ¿verdad?, la voluntad de un rey. Entonces, Dios usó esta promulgación, ¿verdad?, de Augusto César, de empadronar a la gente, ¿verdad? Y entonces eso hizo que forzosamente tuvieran que viajar a su ciudad natal, ¿verdad?, que era Belén, y así nació el Señor Jesucristo. La verdad es que Dios es un Dios grande, ¿verdad? Nada te pide Dios a ti que hagas que Él no te prepare para ello, ¿verdad? O que Él te ayude a hacer, ¿verdad? Que tú lo tengas que hacer por ti mismo. De hecho, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando nos damos cuenta de nuestra condición delante de Dios, entre mejor lo conocemos, pues entonces tenemos una mejor apreciación, ¿verdad? Por quien es Dios y por quienes somos nosotros. Recordaba un canto que pues conocí hace mucho tiempo, ¿verdad? De Jorge Barón. Algunos lo han de recordar, los tenemos en cassettes, ¿verdad? Así es que tengo rato que no lo escucho, pero creo que él fue el que lo escribió. Y entonces el canto dice, hablando de sí mismo, dice, esclavo, dice, siempre fui. De todos, el más vil. Dice, sirviendo a otros, yo viví, con odio y con rencor. Valiendo nada yo, dice, tú me compraste a mí. Dice, mas no me esclavizaste como esperaba yo.
es algo inmerecido lo que haces tú por mí. Dice, me tratas como amigo y esclavo soy de ti. Entonces dice, en este día, Señor, y por tu gran amor, me quieres dar la libertad, mas no quiero partir. Ante tu puerta estoy, tu marca pone en mí. De ahora en adelante, soy tu siervo por amor. Y bueno, recordé esto porque María, cuando responde al ángel, dice, ¿verdad? He aquí tu sierva. Y este hombre que escribió este canto conocía la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que el hombre es esclavo del pecado. El pecado esclaviza al hombre. El pecado no le permite al hombre, pues, cambiar, ¿verdad? En mi casa bromeábamos, ya grandes, ¿verdad? Porque, pues, se hacían cosas que mi papá no estaba de acuerdo. Y entonces él decía, de aquí en adelante, todo iba a cambiar, ¿verdad? Y entonces nada cambiaba. No ayudábamos, obviamente, yo creo que eso fuera muy bueno, ¿verdad? Pero la verdad es que nos daba risa, porque así era, pero la verdad es que, porque el pecado, ahora entiendo que el pecado esclaviza a los hombres. La persona que está bajo el pecado de la envidia, no quiere tenerla. No quiere ser envidioso, pero la envidia lo come por dentro, ¿verdad? No puede ver disfrutar a los demás de cosas buenas, ¿verdad? Porque él las quiere para sí. Ni se diga con los vicios, ¿verdad? Porque ahí para todos es muy fácil darnos cuenta que el pecado esclaviza. Así cantaba este hombre, ¿verdad? Decía, esclavo siempre fui. De algún pecado todos nosotros hemos sido esclavos. Sin embargo, la Escritura nos dice, y la base de este canto, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver, nos dice que somos esclavos del pecado, pero también nos enseña que Cristo nos compró con su sangre en la cruz. Y entonces Él nos compra, teniendo posesión Satanás de nosotros, ¿verdad? Y controlándonos con nuestros pecados, ¿verdad? Sin embargo, Jesús dio su vida para salvarnos, para rescatarnos, para comprarnos. Y entonces este hombre decía, ¿verdad? Esclavo siempre fui, dice, y valiendo nada yo, Dios me compró, ¿verdad? Tú me compraste a mí. Pero dice, mas no me esclavizaste, ¿verdad? Como esperaba yo, sino que Dios nos da libertad. Nos da libertad porque Él quiere que le sirvamos, pero quiere que le sirvamos de manera voluntaria. Por eso, este punto tan importante, ¿verdad? Que debemos nosotros, pues, rendirnos a Él para poder engrandecerlo. Y este canto, ¿verdad? Les decía, tiene su base en Éxodo capítulo 21, versículo 5, donde hablando de los esclavos, Moisés escribe y dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste,
y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. O sea, tiene que ser algo de manera voluntaria, ¿verdad? Cuando una persona probablemente despilfarraba su dinero, le iba mal en sus negocios, ¿verdad? Y perdía lo que tenía, a veces pues se esclavizaba de otro. Pero la gente podía ser esclavizada por 6 años y al 7º año habría que darles la libertad. Así es que había situaciones donde las personas se daban cuenta que por ellos mismos al ratito volverían a cometer los mismos errores y volverían a esclavizarse. Y entonces renunciaban a eso, ¿verdad? Y decían, yo quiero seguir siendo tu siervo, porque con esta persona me va bien, porque con esta persona lo tengo todo, porque con esta persona pues las cosas son mejores. Increíble pensar que esto se diera, ¿verdad? Pero esta enseñanza encaja perfectamente cuando hablamos de Dios, ¿verdad? Porque con Él experimentamos lo mejor, ¿verdad?, de nuestras vidas, si le permitimos a Él actuar, ¿verdad?, en nosotros. En segundo lugar, ¿verdad?, ¿cómo engrandecer a Dios en nuestra propia vida? Guardando su palabra, o sea, almacenándola, ¿verdad? Cuando se nos pide guardar algo, ¿verdad? Pues es tener cuidado de algo, ¿verdad? Son sinónimos de tener cuidado. Cuando guardamos una casa, pues tenemos cuidado de ella, ¿verdad? Que no se vaya a meter un ladrón, que no de repente una tubería se rompa, ¿verdad? Y se inunde la casa. También guardar es poner algo en un lugar seguro. Pues su palabra en nuestro corazón, ¿verdad? Sería el lugar seguro. Guardar es también atesorar. Y es necesario para tener una relación más cercana con Dios, pues guardar su palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la base de las relaciones son la comunicación. La base de cualquier relación, ¿verdad?, es la comunicación. Y su palabra es la manera que Dios se comunica con nosotros. Para que surja una relación entre 2 o 3 personas, pues se necesita poderse comunicar, ¿verdad? Y entonces es como Dios se comunica, ¿verdad? Por eso en Juan capítulo 14, versículos 21 al 24, nos dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Por eso el mundo no puede ver a Dios. No es real en sus vidas. Cuando para nosotros debe de ser completamente real, ¿verdad? Y dice el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra de Dios también es necesaria, ¿verdad?, para la limpieza de nuestra vida. Dice el Salmo 119, versículos 9 al 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino?
con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque la palabra de Dios es alimento espiritual, ¿verdad? Dice en Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es alimento espiritual. Así como físicamente necesitamos el alimento físico, ¿verdad? El espíritu necesita alimento espiritual. Porque la palabra de Dios es 100% provechosa. Dice Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Todo esto, pues está en la palabra de Dios, ¿verdad? Todo esto es la palabra de Dios. Es 100% provechosa para nuestras vidas. Dice también en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Hay un sinfín de versículos, ¿verdad?, que nos hablan de la importancia de la palabra de Dios, ¿verdad?, para poder engrandecer a Dios en nuestras vidas. Y por último, quisiera compartir el último versículo, es Lucas capítulo 6, versículo 45, que dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Y esto, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces vamos con mucha facilidad, ¿verdad?, cumplir este tercer punto, ¿verdad? ¿Cómo engrandecer a Dios en nuestras vidas? En tercer lugar, hablando constantemente de Él. Hablando constantemente de Él. Y vamos a ver tres cosas de ello, que es de lo que ha hecho en nuestras vidas. Por eso empieza en el versículo 34, ¿verdad? El salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Las experiencias que tenemos con Dios, ¿verdad? Las experiencias que tenemos con Dios son más fáciles cuando las podemos experimentar. Por eso David, ¿verdad?, podemos decir que es una persona que tenía una relación íntima con Dios. Cuando leemos el Salmo 23, nos damos cuenta lo íntimo que era su relación con Él, ¿verdad? Dice, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos años. ¿Cómo engrandecer a Dios en nuestra propia vida, verdad? Hablando constantemente de Él, de lo que hace en nuestras vidas, pero también testificando, ¿verdad? Hablando de sus atributos y de sus hechos. Evangelizando, compartiendo con los demás la doctrina bíblica. Porque a esto somos llamados a hacer, ¿verdad? Estos son los frutos que Dios espera de nosotros. ¿Cómo debemos hacer esto? Sobre todo, ¿verdad? Debemos hacerlo con nuestro testimonio. No solamente con nuestras palabras, ¿verdad? Sino que las personas tienen que verlo en nuestras vidas. A veces no somos muy buenos para dimensionar las cosas, especialmente cuando los niños, ¿verdad? A veces también los grandes, pero también los niños sobre todo. Y entonces, pues podemos hacer una prueba, ¿verdad? Qué tan buenos somos para ello. Y entonces, contestar ahí en nuestra mente, ¿verdad? ¿Cuál es más grande? ¿Una pelota de béisbol o una pelota de softball? Si no saben de béisbol o de softball, están tronados, ¿verdad? Pero bueno, habrá quien tal vez no sepa. ¿Qué es más grande, verdad? ¿Una pelota de softball o una pelota de fútbol? ¿Una silla o un sofá? ¿Un auto o una casa? ¿La tierra o el sol? ¿Dios o tus problemas? Probablemente acertaste en todo, ¿verdad? Pero ¿realmente crees lo último? ¿Realmente crees que Dios es más grande que tus problemas? Una manera de saber si verdaderamente lo crees es poner atención en lo que dices. ¿Hablas más de las circunstancias o de los problemas o de Dios? Engrandecer a Dios cuando las cosas no van bien, su bondad, sus cuidados, ¿verdad? Es lo que está haciendo el salmista, ¿verdad? En el Salmo 34. Porque él entiende, ¿verdad? Lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 29, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dice el 30 y 31, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pablo y Silas son buenos ejemplos de cómo podemos engrandecer a Dios con nuestros labios cuando estamos en circunstancias adversas. En Hechos leemos que después de haber sido azotados, les echaron en la cárcel y fueron puestos en el calabozo de más dentro. Y se le aseguraron los pies en el cepo, sin ninguna esperanza de escapar. Estando en verdaderas dificultades, ¿verdad? Ellos decidieron hacer algo que para la gente es sorprendente. Empezaron a orar, cantando himnos a Dios
Y dice, y los presos los oían. ¿En qué Dios creía Pablo para poder cantar en esa situación? Estando en verdaderas dificultades, decidieron hacer algo sorprendente, ¿verdad? Estaban engrandeciendo a Dios. Sus corazones estaban llenos de Dios. Y esas circunstancias tan adversas no pudieron cerrar sus labios. No solo las puertas de la cárcel se abrieron, ¿verdad? Como nos dice que sucedió un poco después, sino que también las cadenas de todos se soltaron. Porque Dios actuó, ¿verdad? Al justo, muchas dificultades tiene el justo, dice la Escritura. Pero de todas ellas, le librará Jehová. Pablo y Silas fueron el lente en el cual el carcelero pudo ver a Dios. Y por ello se postró y les preguntó, ¿verdad? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tal vez la gente ve en ti una religión solamente, pero no ve en ti a un Dios vivo. Le mostramos a los hombres un Dios que satisface todas las necesidades, porque los demás solo ven lo que proyectamos de Dios en nuestras vidas. Tal vez un Dios pequeño, ¿verdad? Que no puede ayudarnos en nuestras dificultades, que no puede ayudarnos en las cosas personales, que no puede ayudarnos en situaciones familiares. Pero la Biblia está llena, ¿verdad?, de personas que engrandecieron a Dios porque sabían quién era Dios, ¿verdad? Como lo vemos también con los espías, ¿verdad? Los espías que mandó Moisés, los 2 espías, y en los cuales Josué y Caleb creyeron en un Dios más poderoso, ¿verdad?, que las personas que estaban en esa tierra. 10 espías veían a los moradores como gigantes y a ellos mismos como insectos, ¿verdad? Pero no fue así lo que vio Josué y Caleb. Ellos tenían un espíritu diferente, porque ellos veían la grandeza de Dios y lo pequeño que a comparación son los hombres. A veces cuando escuchamos, hay cantos que nos gustan, ¿verdad? Y a veces escuchamos alguna situación en la que el compositor los hizo, o algo de la vida del compositor que más nos llama la atención, ¿verdad? Como por ejemplo, este canto muy conocido que es Sublime Gracia, que le escribió un hombre que traficaba esclavos. Y entonces, pues, el haber sido un traficante de esclavos, ¿verdad?, pues nos hace entenderlo tal vez un poquito mejor, ¿verdad? Y poder apreciar lo que él decía en este canto. Pero recuerdo escuchar de un hombre, Horacio, que vivió en 1800, en los años 1800, y que vivía en Chicago. Era un hombre que era un buen negociante, era un hombre pudiente, pero perdió todas sus pertenencias en la gran quemazón de Chicago, ¿verdad? Donde más de la mitad de la ciudad, ¿verdad?, pues desapareció, se quemó. Perdió sus pertenencias. Poco antes, no mucho antes, se le había muerto un hijo pequeño.
Y estando en este problema, pues él mandó a su esposa y a sus 2 hijas que le quedaban a Inglaterra. Y yendo ellas en camino, se hundió su barco y murieron ahogadas. Y entonces cuando él se enteró, él se fue a Inglaterra. Y entonces llegó el barco donde se había hundido el otro barco, y entonces él, estando ahí, él escribió un himno. Un himno que se llama Estoy bien con mi Dios. Y es un himno pues muy viejito, ¿verdad? Pero nos hace ver que a pesar de las cosas que le pasaron, pues él tenía su confianza en Dios. Él engrandeció a Dios con su vida. Por eso creo yo que es un himno que ha permanecido. Así que queremos nosotros, ¿verdad?, engrandecer a Dios en nuestra propia vida. El salmista nos invita a hacerlo, ¿verdad? En el Salmo 34, como lo leímos al principio, ¿verdad? Engrandeced a Jehová conmigo. Entonces, podamos hacerlo, ¿verdad? Y que Dios nos pueda usar. Que Dios les bendiga.